Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en sus casitas. El día de hoy vamos a ver el tercer tema de la moral cristiana en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de los pecados personales y sociales. ¿Qué es pecado? Pecado es el rompimiento de nuestra relación con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. Para Dios es muy importante que no caigamos en el pecado, porque el pecado contiene una connotación divina que por más pequeña que sea la falta, sería incurrir en el pecado. Es decir, sería lo mismo decir una mentira piadosa y un homicidio, porque el pecado es el pecado. Por la voluntad personal de cada uno, decidimos caer en tentación y cometer el pecado. Pero Dios dice en Isaías del 1:18, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bien, vamos a hablar de este momento. Adán y Eva. Los primeros padres de la humanidad son considerados por Dios como su obra perfecta, por haberlos creado a su imagen y semejanza. Mientras habitaban en el jardín del Edén, gozaban de un divino bienestar, pero se dejaron tentar por el demonio y desobedecieron a Dios al probar el fruto del árbol de la ciencia. Esto constituye el pecado original. El pecado no solo generó discordia entre la primera pareja y Dios, sino que lo llevó a enemistarse entre sí y a tratar de evadir su responsabilidad. Dijo el hombre, la mujer que me diste por esposa, por compañera, me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella le contestó, la serpiente me engañó y por eso comí el fruto. Esta decisión que tomaron los primeros padres trajo como consecuencia, como ya sabemos, que fueran expulsados del Edén y privados de la gracia divina de la vida eterna. Esta consecuencia fue transmitida a sus descendientes e incluso a nosotros. ¿Cuáles son los pecados personales y sociales? El pecado personal afecta a la misma persona. Digamos, tengo pereza, me afecta a mí. Tengo ira, me afecta a mí. Ya he comido, estoy saciada, no necesito de fumar, no necesito de beber, pero lo hago. No necesito de las drogas, pero las consumo. Eso es gula. ¿Y eso me afecta a quién? A mí. Cuando el pecado personal se vuelve pecado social, cuando es la sumatoria de muchas veces y entonces empieza a afectar también a los demás. Allí se hace el pecado ya social. O peor aún, cuando yo le digo a otra persona que cometa lo mismo, o sea, incurro en sus pensamientos para que sus decisiones también sean caer en el pecado y por obvias razones se hace social. Es decir, alguna persona le dice a otra, mire, necesito darle de baja a tal o X persona. Le hace cometer el homicidio y ya el pecado que era personal, que nació en su propio pensamiento, se convirtió en social cuando le dijo a la otra persona o lo colocó para que hiciera o cometiera ese absurdo crimen. Los pecados personales y sociales tienen 3 afectaciones. Cuando se comete, cuando se promueve y cuando agredimos la naturaleza. Pero después de todo esto, tenemos que siempre saber que existe el perdón. Pero el perdón hace una solicitud divina. Perdonar las ofensas que nosotros hemos cometido a los demás o perdonar las ofensas que los demás han cometido hacia nosotros. Es decir, no es justo pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos cometido si todavía tenemos rencores, resentimientos o tenemos rencillas con la comunidad, en fin. Recordemos
que para pedir perdón necesitamos nosotros perdonar para poder sentir el perdón de Dios. Bien, vamos a recordar un poquito entonces. Pecado personal me afecta a mí. Pecado social puede llegar incluso a afectar al mundo entero. Por ejemplo, las guerras entre naciones o inclusive dentro de la misma nación. Es necesario que todo lo que hagamos lo hagamos por convicción propia. Mis pensamientos dirigidos a ese norte que es Dios, mis palabras dirigidas a ese norte que es Dios, mis emociones y mis sentimientos de igual manera para que mi obrar sea correcto hacia Dios. Bien, chicos, eso ha sido todo. Espero que hayan comprendido que nosotros, así como nos estamos lavando muy seguido las manos, nos estemos lavando los pecados.